Hola a todos y bienvenidos al canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flórez y en este vídeo vamos a ver cómo se contabiliza una fusión. Vamos a determinar cómo se calcula la ecuación de canje entre dos sociedades que deciden fusionarse, cómo determinamos quién es la absorbente y quién es la absorbida, cómo se determina luego, en segundo lugar, quién es la adquirente y quién es la adquirida, que va a ser lo más importante a efectos de contabilizar la fusión, cómo se determina el coste de la misma, así como tenemos que calcular el posible fondo de comercio o diferencia que nazca resultante de la combinación de negocios. En primer lugar, vamos a ver un caso de una fusión entre dos sociedades en los que absorbente coincide con la empresa que es adquirente y absorbida con la empresa adquirida. Y luego vamos a ver el mismo caso con los mismos datos, pero con una fusión inversa, en la que la absorbente va a ser realmente la empresa adquirida. Y con todo este ejercicio lo que vamos a ver es que el balance final, el balance resultante de la sociedad que resulta de esa operación de combinación de negocios, es exactamente el mismo. Es decir, lo que busca la normativa es que si la fusión se realiza de una manera, podemos decir, natural, en que la empresa que es absorbente adquiere a la empresa absorbida, se obtiene un balance resultante de esa fusión, pues que si se da la operación a la inversa y es realmente la empresa, en este caso, la adquirida, la que absorbe, en este caso, a la empresa que va a ser la adquirente, igualmente el balance final sea el mismo, es decir, que articulemos como articulemos ese proceso de combinación de negocios, no dé como resultado ninguna diferencia en el balance final de la sociedad que resulta. Sin más, pasamos a ver el ejemplo. Empiezo con las sociedades Cosmos y Tullow, que están en conversaciones para realizar una fusión. Sus balances son los siguientes. Os doy el balance de la sociedad Tullow, sencillo, simplemente con tres activos, tres cuentas de patrimonio neto pasivo, capital social 2.000, reservas 1.000 y deudas a corto plazo 7.000. Total, podéis ver que el valor teórico, ¿vale?, serían esos 10.000 menos la deuda, 3.000, ¿vale?, desde un punto de vista contable. Sin embargo, nos dice que el valor razonable de Tullow es de 12.000, a efectos de la fusión, luego ese va a ser el valor, y que ese valor va a venir derivado de que el terreno que tiene contabilizado por 2.000 realmente tiene un valor de mercado de 8, lo cual supone valorar la empresa en 6.000 más, y que se le reconoce un fondo de comercio de 3.000, por lo tanto son 9.000 más, añadidos a los 3.000 que ya tienes, como se llega a ese valor razonable de 12.000. A continuación os doy los mismos datos, pero en este caso para la otra sociedad que participa en esta combinación de negocios. La sociedad Cosmos, también os doy tres cuentas, en este caso instalaciones técnicas, construcciones, existencias, y patrimonio neto lo mismo, tres cuentas, capital social, reservas y proveedores. Suman 25.000, el valor teórico sería, el valor de los activos menos los pasivos, 12.000. Sin embargo, a efectos de esta fusión, de esta combinación de negocios, se va a valorar Cosmos en 30.000 euros. Y os digo por qué, porque la construcción se valora en 24.000 y se le reconoce un fondo de comercio de 4.000. A continuación os pongo que, del proyecto de fusión se obtiene la siguiente información, que es el valor razonable que se le otorga a Cosmos es de 30.000 y el valor razonable que se otorga a la sociedad Tullow es de 12.000. Y lo que pido determinar es quién es la sociedad adquirente y adquirida, el coste de la combinación de negocios, el fondo de comercio o diferencia negativa que pueda surgir, el número de acciones a emitir por la sociedad absorbente y la relación de canje, y por último la contabilidad de la sociedad absorbida y de la sociedad absorbente si se sabe que es Cosmos la sociedad que emite las acciones en la operación. Es decir, en esta primera operación que vamos a contabilizar, vemos que Cosmos va a emitir, es lo que nos pide contabilizar, Cosmos emite acciones para absorber Tullow, por lo tanto absorbente, sociedad Cosmos, absorbida, sociedad Tullow, y nos pide determinar quién es adquirente y adquirida, si coinciden de manera natural absorbente con adquirente y absorbida con adquirida. Y luego nos dice determinar el coste de la combinación de negocios, si nace un fondo de comercio o una diferencia negativa, y el número de acciones que debe emitir, así como la relación de canje en esta combinación de negocios. Sin más, vemos un poco cómo se calcula esto. Valor razonable de Cosmos, 30.000. Valor razonable de Tullow, 12.000. Si hacemos la división entre el número de acciones, que nos las da el balance, porque os digo, capital social, 1 euro. 10.000 euros de capital social tiene Cosmos, por lo tanto tiene 10.000 acciones. Y en el caso de Tullow, capital social de 1 euro de nominal cada acción, tiene 2.000 euros, por lo tanto tiene 2.000 acciones.
con esto podemos sacar que, bueno, pues los 30.000, el valor teórico de estas acciones son, en el caso de Cosmos, 3 euros, 30.000 es el valor total de la sociedad entre 10.000 acciones, nos da 3 euros, y el valor razonable teórico de Tullow sería 12.000 entre 2.000, 6 euros. Por lo tanto, si Cosmos quiere absorber, si quiere comprar a la sociedad Tullow, quiere comprar esas 2.000 acciones que tiene la sociedad Tullow, a los accionistas de esa sociedad, bueno, y eso vale 12.000 euros, y va a llevar a cabo esta combinación de negocios emitiendo acciones, y cada acción de Cosmos vale 3 euros, pues para adquirir, absorber un patrimonio que se ha valorado en 12.000, pues 12.000 entre 3, cada acción vale 3 euros, tendremos que emitir 4.000 acciones. Podemos calcular la relación de canje, viendo que si una acción de Tullow vale 6 euros y una de Cosmos vale 3, pues por cada acción de Tullow tenemos, a la división que tenéis ahí, que emitir 2 acciones de Cosmos. Luego os he puesto la relación. Una acción de 6 euros de Tullow es igual a 2 acciones de 3 euros de Cosmos. Bueno, y hemos visto que va a ser Cosmos quien entregue acciones a los accionistas de Tullow para llevar a cabo la absorción. Por lo tanto, ya hemos visto cómo se calcula, bueno, el valor razonable teórico de las acciones de cada sociedad, partiendo de su valor razonable y el número de acciones que tiene emitidas. También cuántas acciones tiene que emitir en esta combinación de negocios que podemos decir, entre comillas, normal, absorbente y adquirente coinciden, y la relación de canje. Y si nos vamos a la norma de valoración 19, que es una parte donde se encuentra la regulación de las combinaciones de negocio, nos dice cómo se determina quién es la empresa adquirente, y nos dice, bueno, si una combinación de negocios diera lugar a que los socios o propietarios de una de las empresas o negocios que se combinan retengan o reciban la mayoría de los derechos de votos de la entidad combinada. Esa es una de las cuestiones para determinar quién es la adquirente. Si la combinación diera lugar a que los socios o propietarios de una de las empresas o negocios que se combinan tengan la facultad de designar el equipo de dirección, es decir, los que más votos van a tener. Si el valor razonable de una de las empresas o negocios es significativamente mayor que el de otro u otros que intervienen en la operación. Bueno, aquí ya vemos, en primer lugar, que, bueno, lo primero que nos dice esta norma de registro y valoración 19 es que la regla general va a ser que la empresa adquirente es la que entrega la contraprestación. En este caso, Cosmos entrega acciones para adquirir las acciones de Tullow. Por lo tanto, en principio, va a ser la adquirente. También vemos que bueno, el valor razonable de Cosmos es muy superior al de Tullow, por lo tanto, por el apartado B también por el apartado C también lo sería. Pero además, podemos calcular cuántas acciones va a tener los accionistas de cada empresa después de la combinación de negocios. Antes de la combinación, la sociedad Tullow tiene 10.000 acciones. Después de la combinación, pasa a tener 14.000. Las 10.000 que tenía y 4.000 que emite. Los accionistas de Cosmos, los antiguos accionistas, mantienen sus 10.000 acciones de sobre 14.000 ahora y pasan a tener un 41,42,8%. Por lo tanto, tienen la mayoría de los derechos de voto. Y mientras que los accionistas de Tullow tienen la diferencia, el 28,58 aproximadamente de la nueva sociedad. Por lo tanto, como os pongo aquí, de acuerdo con todo lo que hemos visto, la normativa, en este caso la sociedad absorbente y adquirente coincide, es Cosmos, y Tullow es la sociedad absorbida y adquirida. Ya pasaríamos al último apartado de este ejemplo, que es contabilizar. Bueno, Tullow al principio del año hará la apertura de sus cuentas, de esos 10.000 euros que tenía, bueno, en cuentas de activo y en cuentas de pasivo patrimonio neto. Y, bueno, procederá a darlos de baja, registrando en este caso que los socios de Tullow van a recibir 12.000 euros, van a valorarse los activos y pasivos por 12.000 euros. Hay varias formas de contabilizar, de dar de baja los activos, revalorizándolos antes, no haciéndolo, bueno, el resultado final es el mismo. Los socios, cuenta fusión, en este caso los socios de la sociedad Tullow van a recibir acciones por valor de 12.000 euros. Por lo tanto, va a haber un resultado de la fusión, como se ve en la diapositiva, de 9.000 euros. Damos de baja las cuentas de activo, la cuenta de pasivo, nace esa deuda con los socios de la fusión, de la sociedad Tullow. Y luego, por último, cancelamos las cuentas de patrimonio neto, teniendo en cuenta que, claro, para llegar a esos 12.000 de socios cuenta de fusión, es necesario registrar ese resultado de la fusión de 9.000, porque los activos menos los pasivos de Tullow realmente valían 3.000 euros. Si a los socios se les entrega acciones por valor de 12.000, es porque se ha valorado el terreno en 6.000 euros más, de esos 2.000 por los cuales estaba contabilizado, y se reconoce un fondo de comercio de 3.000. Pasamos a la contabilidad de Cosmos, que va a ser la que adquiere la empresa. Bueno, lo que vemos es que Cosmos tiene que emitir 4.000 acciones, lo hemos visto antes, para absorber 2.000 acciones de Tullow, que valen cada una vale 6 euros.
tenemos que emitir 4.000 acciones que valen 3 euros, que es el valor teórico de las acciones de Cosmos. Se van a emitir por su valor teórico, que son esos 3 euros, por lo tanto llevarán 1 euro de nominal y 2 euros de prima. Y lo más importante, la sociedad Cosmos recibe los activos de la sociedad Tullow por su valor razonable. Fijaros que los terrenos ya aparecen registrados por 8.000, el resto de activos y pasivos por el valor que tenían, ya que era el mismo el valor contable que el valor razonable, y se registra el fondo de comercio que se le ha reconocido a la sociedad Tullow, que parte de su beneficio o del resultado positivo de la fusión viene de ahí. Se cancela, nace la cuenta socios de la sociedad disuelta, porque a los socios de esta sociedad disuelta de Tullow les tenemos que entregar las acciones, por lo tanto se hará una ampliación de capital social y prima, capital 4.000 por las 4.000 acciones y prima 4.000 acciones con 2 euros de prima 8.000, y a los socios de Tullow se le entrega esas acciones, por lo tanto se cancela la deuda con los socios de la sociedad extendida y las acciones o participaciones que se han emitido. Como hemos visto, después de la combinación de negocios, los accionistas antiguos de Cosmos tendrían el control, tenían más del 71% de las acciones y por lo tanto es la sociedad absorbente y también adquirente. Y se queda este balance que, bueno, va a tener una cierta importancia después cuando ahora veamos el siguiente ejemplo, que es en una fusión inversa. Bueno, como veis, las cuentas totales de activos suman 44.000, la suma de los activos que tenía la sociedad Cosmos. Recordad, muy importante, la sociedad que es la, en este caso, absorbente y también adquirente, la adquirente, nunca revaloriza sus activos. Por lo tanto, los activos de Cosmos siguen figurando en el balance por el valor que tenían, aunque su valor razonable ya hemos visto que es superior. Se reciben los activos de la sociedad Tullow por su valor razonable. Fijaros que los terrenos están por 8.000 y el fondo de comercio por 3, y también sus pasivos. Y bueno, la diferencia de lo que tenemos en este caso en el balance también viene por la emisión que hemos hecho de 4.000 euros de capital social y 8.000 que han ido a prima. En cualquier caso, activo suma 44.000, pasivo patrimonio neto suma 44.000 y 24.000 son cuentas de patrimonio neto, mientras que 20.000 de pasivo. Como vais a ver, esto es muy importante con lo que vamos a ver a continuación. Ahora continuamos viendo otro ejemplo, que es un poco más complicado. Bueno, lo mismo, la sociedad Cosmos y Tullow están en conversaciones para realizar una fusión. Sus balances son los siguientes, exactamente el mismo balance que antes. Veis que el valor contable neto de los activos de Tullow es 10.000 menos 7, 3.000. Se le reconoce un valor razonable de 12.000 porque el terreno vale más y se le reconoce un fondo de comercio de 3.000. Exactamente igual que en el ejemplo anterior. Lo mismo para la sociedad Cosmos, mismos datos para que podamos hacer una comparación exactamente igual y ver el resultado que nos da. Se valora la sociedad Cosmos a 30.000 euros y, bueno, porque la construcción vale 24 y el fondo de comercio 4.000. Y nos dice que a efectos de la fusión, la sociedad Cosmos vale 30.000 euros y Tullow 12.000. Exactamente igual que en el anterior ejemplo. Nos dice que pide terminar la operación de fusión si se sabe que Tullow emite las acciones necesarias para absorber Cosmos. Como podemos observar, aquí os estoy diciendo que Tullow emite acciones para absorber Cosmos. Dice contabilidad de la sociedad absorbida y de la sociedad absorbente. Con lo cual, bueno, vamos a tener que determinar, en primer lugar, cuántas acciones tiene que emitir Tullow para absorber, en este caso, a Cosmos, que realmente va a ser la sociedad adquirente. Bueno, pues si el patrimonio de Cosmos se ha valorado en 30.000 euros y cada acción de Tullow, bueno, no os lo he puesto ya aquí porque lo hemos calculado en el ejemplo anterior, se valoraba 12.000 entre 2.000 en 6 euros, pues en este caso Tullow tendrá que emitir 5.000 acciones. Y vamos a ver qué sucede. Después de la fusión, Tullow tendrá 2.000 acciones que ya tenía y 5.000 que acaba de emitir para poder absorber todo el patrimonio de Cosmos. Claro, hay 7.000 acciones. Como hemos visto antes, la norma de registro y valoración 19 nos dice, como regla general, la sociedad adquirente la que entrega una contraprestación. Aquí es Tullow quien está entregando esa contraprestación. Pero luego nos dice otras reglas, que es quién va a tener la mayoría de los derechos de votos, quién va a poder designar al equipo de gobierno, en este caso, bueno, al equipo de dirección, o quién tiene mayor valor de los activos. Aquí Cosmos tiene un valor de activos muy superior, 30.000 frente a 12.000. ¿Y qué nos dicen las acciones? Bueno, fijaros que después habrá 7.000 acciones
Los accionistas de Cosmos tendrán 5.000 y fijaros, coincide el porcentaje de que mantienen, en mismo que el ejemplo anterior, van a tener el 71,428% de los votos. Por lo tanto, van a tener el control de la sociedad y van a ser quienes puedan designar el equipo directivo. Y por eso nos encontramos en este caso ante una fusión inversa, en la que a pesar de que es Tulo quien emite acciones para absorber a Cosmos y quedarse todo su patrimonio dentro de la sociedad, realmente la sociedad adquirente es Cosmos, es la absorbida y la adquirente, que es la característica de una fusión inversa. Para determinar el coste de la combinación de negocios, en el ejemplo anterior, por ejemplo, el coste de la combinación de negocios eran 12.000, el valor de los activos y menos los pasivos identificados era 9 y se registraba por eso un fondo de comercio de 3.000, que ya nos lo daba el enunciado, como en este caso que también os lo estoy dando en el enunciado. En estas combinaciones de negocio inversas, adquisición inversa, nos tenemos que ir al artículo 33 del Real Decreto 1159-2010, que, nos regula, complementa lo que viene a regular, en este caso, el Plan General Contable. Y comienza diciéndonos que el fondo de comercio o diferencia negativa de la sociedad dominante, sociedad adquirida, se determina de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 con las precisiones que a continuación se indican. Es decir, se va a contabilizar igual que en el resto de combinaciones de negocio, pero con ciertas precisiones. Los ajustes que deban practicarse se reflejarán en las reservas de la sociedad dominante, sociedad adquirida, y nos dice el valor razonable en la fecha de adquisición de la contraprestación transferida por la sociedad adquirente por su participación en la adquirida a efectos contables se basa en el número de instrumentos de patrimonio del adquirente que habría sido necesario emitir para dar a los antiguos propietarios de la adquirida el porcentaje de instrumentos de patrimonio que posee de la dominante legal después de la adquisición inversa. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Porque a veces lo lees así y cuesta entenderlo. Nos dice que el coste de la combinación de negocios se va a basar en el número de instrumentos de patrimonio que la adquirente hubiera tenido que emitir para dar a los antiguos socios de la adquirida. Y hay que recordar que aquí la adquirida realmente es Tulo y que el adquirente es Cosmos, aunque el absorbente sea Tulo. Entonces tenemos que ver qué número de acciones le tendría que dar, en este caso, la sociedad Cosmos a Tulo si realmente la fusión se hubiera producido de una manera normal, si Tulo hubiese absorbido si Cosmos hubiera absorbido a Tulo. Por lo tanto, si esto hubiera sucedido, es el ejemplo que hemos visto antes. Cosmos tendría que absorber un patrimonio de 12.000, que es el valor razonable que se le está otorgando a Tulo en la combinación de negocios, emitiendo acciones de 3 euros, que lo tenéis en la parte de abajo de la diapositiva. Por lo tanto, hubiera tenido que emitir 4.000 acciones. El coste de la combinación de negocios serían esos 4.000 por 3, 12.000. Lo mismo que en el ejemplo anterior. Fijaros que se ha determinado igual. Y el fondo de comercio se determinaría por la diferencia entre coste de la combinación de negocios, que acabamos de determinar en 12.000, igual que en el ejemplo anterior, por diferencia con los activos menos los pasivos asumidos, que son 9.000. Por lo tanto, el fondo de comercio se determina en 3.000, exactamente igual que en el ejemplo anterior. Y vamos a ver cómo tendríamos que contabilizarlo en este caso. En este supuesto, claro, la sociedad que va a dar de baja sus activos y sus pasivos es Cosmos. Habrá hecho la apertura de la contabilidad al principio del año, dará de baja sus activos y pasivos. Fijémonos, muy importante, claro. Aquí Cosmos los da de baja por su valor contable. Entonces, realmente su valor, la diferencia entre activos y pasivos, como hemos visto, era 25.000 menos 13.000, 12.000. Y da de baja su capital social, sus reservas contra esa misma cuenta, porque Cosmos no va a registrar ninguna revalorización de activos, porque es la sociedad realmente la adquirente. Recordemos que la adquirente no revaloriza sus activos, ni por ella se registra un fondo de comercio. Y la sociedad absorbente, aquí viene la discrepancia, lo que suele llevar a errores, que es Tulo, ¿vale? Tiene que emitir acciones por el patrimonio, por el valor razonable del patrimonio que va a emitir, que son esas 5.000 acciones por 6 euros. Emite 30.000. ¿Qué sucede? Claro, lo que emite 30.000, pero lo que va a recibir, en este caso, en activos y pasivos, en este caso, la diferencia es, recibe los activos por 25.000, el pasivo por 13.000 y socios cuenta fusión 12.000. Claro, fijaros que no coincide el saldo de socios cuenta fusión con las acciones que hemos emitido. Entonces, para corregir esta discrepancia,
se utiliza, que es lo que hemos visto antes que nos decía la norma, la cuenta de prima de emisión. Se contabiliza una prima de emisión negativa de 18.000 euros. Se utiliza esta cuenta para corregir el hecho de que Tullow está emitiendo acciones por el valor razonable de la sociedad Cosmos, pero los activos y los pasivos se tienen que recibir por su valor contable. Entonces esa diferencia entre las acciones que le vamos a entregar a los accionistas y el valor por el cual hemos registrado los activos se lleva contra la cuenta de prima de emisión que veis aquí en esta diapositiva. A continuación, bueno, se inscribe el capital, 30.000 euros de capital, 5.000 euros van a capital social, acciones de 1 euro, 5.000 acciones de 1 euro y el resto va a prima de emisión. Y lo que sí que se contabiliza es la revalorización de los activos de la adquirida, que es la propia Tullow. Entonces Tullow contabiliza un resultado de fusión aumentando el valor de sus terrenos en 6.000 y su fondo de comercio en 3.000. Recordemos que el enunciado os decía, os digo directamente, que el valor razonable de Tullow es 12.000, pero su valor contable era 3, 10.000 menos 7.000 de deudas. 6.000 venía por la revalorización de terrenos y 3.000 por un fondo de comercio. Si bien no registramos el fondo de comercio de, en este caso, la sociedad que estamos absorbiendo, porque es la adquirente, que es Cosmos, sí que registramos el fondo de comercio de la adquirida, que es Tullow. Por lo tanto, lo hacemos así como lo hacíamos anteriormente, registrando un resultado de fusión. Y luego ese resultado de fusión lo llevamos contra la cuenta prima de emisión. De esta forma, el balance final que obtenemos, si hacemos una suma de todas las cuentas, fijaros que nos da exactamente lo mismo que en una fusión ordinaria, en la que la absorbente coincide con la adquirente. La suma de todas las cuentas de activo nos da 44.000. La suma de todas las cuentas de pasivo nos da exactamente los mismos 44.000 que hemos visto en el ejemplo anterior. Fijaros, mismo ejemplo, la mecánica de absorción, el camino por el cual se ha llevado esta combinación de negocios es diferente, pero el resultado es el mismo, lo cual tiene toda la lógica. Y lo que hemos usado son esa cuenta de prima de emisión para ir corrigiendo esa discrepancia que había entre el valor razonable de las acciones emitidas y el valor por el cual tenemos que contabilizar los activos recibidos. Si os fijáis y vais a comparar con el balance anterior, la única diferencia que vais a encontrar es suma de activos 44.000, exactamente igual, suma de pasivos 20.000, proveedores y deudas a corto plazo, suma de patrimonio neto 24.000 y la única diferencia que hay es la estructura que tiene, ¿vale? La estructura que tenemos dentro del patrimonio neto, la división entre capital social, prima de emisión y reservas. Fijaros que aquí, en esta fusión inversa, es 7.000 capital social, 16.000 prima de emisión y 1.000 reservas. Y ahora os voy a enseñar cómo nos había quedado anteriormente. Aquí tenemos el balance de la fusión ordinaria, por decirlo de alguna manera. Fijaros, lo mismo, 44.000 sumaban todos los activos, 44.000 sumaba todo el patrimonio neto pasivo y la única diferencia, bueno, 20.000 los pasivos, es la estructura que os comentaba del patrimonio neto, que aquí el capital social son 14, en la fusión inversa quedan 7, la prima emisión son 8, en la fusión inversa se quedan 16 y bueno, las reservas se quedan en 1.000. La suma es exactamente igual, son 24.000 euros, pero hay una distribución diferente. Pero a efectos de balance la estructura es la misma, mismo patrimonio neto, mismos activos, mismo pasivo. Al final tenemos que pensar que podría perfectamente ampliarse capital pues con cargo a la prima de emisión que nos queda en la segunda opción de resolución. Con lo cual podemos observar que los dos caminos de combinación de negocios llevan al mismo resultado y eso es lo que busca el Plan General Contable, bueno, pues con la regulación que contiene sobre esta materia.